Hola a todos, espero que la vida me los esté tratando muy bien. Bueno, el día de ayer pasó algo muy interesante en Cali, exactamente en Puerto Resistencia, que yo puedo decir qué pasó ahí. Pasaron muchas cosas, explicaron que el pueblo tiene que movilizarse, que el pueblo tiene que apoyar, pero hubo un comentario del presidente Gustavo Petro que la verdad genera angustia. Y bajo la Constitución de Colombia no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden. Entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Al momento de yo escuchar esto, sean, Camilo, ¿qué opinas de esto? Yo tengo que ser sensato, coherente. Gustavo Petro fue criticado muchas veces porque él quería porque supuestamente él no iba a cambiar la Constitución, que él no iba a transformar la Constitución. Y ahora viene con el cuento de que sí la quiere transformar, que la quiere cambiar. Yo he recogido las voces de todas las personas sensatas. Ejemplo, el papá de la Constitución, el gran Antonio Navarro Golf, que en un tweet dijo esto, contundentemente lo dijo. Dijo, no luce innecesaria una nueva asamblea constituyente en estos momentos. Navarro Golf, ex M19, que fue mucho más importante que Gustavo Petro en el proceso de paz, fue gigante. Después viene otro de los papás, los dos únicos que quedan vivos, porque Horacio Serpa murió. Y tenemos que decir la verdad, Álvaro Gómez Hurtado también. Entonces, sale también el comunicado del señor papá de la Constitución, Humberto de la Calle, donde le dice al presidente que no sea insolente a la Constitución. Además de eso, varios políticos, David Luna, Ariel Ávila, que es un hombre muy cercano a Gustavo Petro, también lo dijo el día de ayer. La propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente Lo dijo precisamente el día de ayer y se lo quiero mostrar contundentemente. ¿Qué es esto? producto de la imposibilidad de las reformas es una caja de Pandora que muchos de nosotros, incluido yo, no estamos dispuestos a abrir. El gobierno tiene que entender que no tiene las mayorías y que tiene que pasar las reformas a un 30, 40% y las tiene que negociar. Y la Y han habido muchas voces, pero tenemos que ser muy coherentes, muy ciertos. La Constitución del 91, ¿de dónde nace? De un movimiento estudiantil, de un movimiento que dio la batalla. Por allá podemos ver a una Claudia López dándose la batalla con la séptima papeleta. Y pues tenemos que decir la verdad. Cuando se gana ese procedimiento, destruimos la constitución más goda, donde el catolicismo era el centro del gobierno nacional. Una constitución hipercentralizada, no centralizada, hipercentralizada. Que adicionalmente a eso, abrimos la posibilidad de hacer los pesos y contrapesos de la constitución. Pesos al ejecutivo, que rompió, que declaró a Colombia un estado laico, porque antes, para la gente que es cristiana, que es musulmana, antes, tener una Biblia era sinónimo de meterte 72 horas preso. Antes, tener un hombre, tener un arete o tener el cabello pintado era sinónimo de una falta de respeto. Antes, las mujeres solo podían hacer lo que la iglesia dijera. No podía hacer nada más. Cosas que uno dice que la Constitución del 91 revirtió. La Constitución del 91 nos trajo nuevos derechos y nos dio las garantías
para poder hablar de los mismos. ¿Ustedes creen que es necesario? Se está basando en la excusa de que las reformas no le han pasado. ¿Pero por qué no le han pasado? La reforma a la salud no le pasó primero porque una sola mujer explotó la coalición de gobierno por no saber escuchar. Gustavo Petro sabía que al momento de hacer un diálogo, el 100% de sus reformas no iban a pasar. No iban a pasar. Tenían que pasar al 30, al 40, al 50%. La reforma a la salud iba a pasar un 50% de ideas de gobierno y el otro 50% de los congresistas. Eso es llegar a un consenso muy claro. Pero Carolina Corcho, en su ego, generó un caos dentro de la coalición, abriendo todo, sacando a las personas que le daban confianza a los congresistas, como Campo, que para mí totalmente era el mejor ministro de Hacienda que hemos tenido en la historia del país. Pero cuando nos ponemos a analizar, después del estallido de la coalición de gobierno, ¿qué vino después? El menudo político. O sea, aquí yo siempre hago la comparación entre Juan Manuel Santos y Gustavo Petro. Juan Manuel Santos se gastó todo su capital político para sacar algo llamado la paz. Me están dando, Petro se ha gastado su capital político en la reforma a la salud sin tener en cuenta que tiene otras 7 reformas atrás de su espalda. Ustedes miran, pero es que el sistema de salud es prioridad. Sí, sí señores. Pero primero plantee la estrategia, porque los políticos, después de que tú le das un ministerio a un solo congresista, no esperes que el otro te va a pedir una dirección. Esto es política colombiana, muchachos. Esto no se puede hablar desde el conocimiento y el desconocimiento de las comunidades. Tienen que hablarlo con política. La política es la noción futura de hacer cosas desde los consensos. Todo el mundo lo sabe. Y que ahorita venga a decir que tienen que transformar la Constitución, sabiendo que en la Constitución dice que es el Estado colombiano el que tiene que garantizar la salud. Pero hay una ley 100 que es la que arma el sistema. No a fe, la Constitución es otra cosa. Esa es la misma Constitución que le tumbó proyectos de ley a Álvaro Uribe Vélez como el del transfugismo. Mismo que el pacto histórico quiere hacer ahorita mismo. Esta ha sido la misma constitución política que garantizó el aborto. Esta es la constitución política que ha garantizado el derecho a la tutela. Esta es la misma constitución política donde conforman miles de albedríos sociales. Los derechos sindicales están dentro de la constitución. Pero, ¿qué paga Gustavo Petro? ¿Será que le están respirando tanto en la nuca que en realidad está desvariando? Y es algo que yo digo, yo voté por Gustavo y apoyo sus reformas sociales. Lo que no puedo apoyar es una reforma a la constitución más garantista de toda Latinoamérica. Es que pongamos los 2 escenarios más completos. Chile es uno de esos escenarios. Chile, señores. Chile es uno de esos escenarios. Boric llegó con la promesa de un cambio de la constitución. Y hasta el momento su constitución fue rechazada. Los derechos de una oportunidad de hacer su constitución fue rechazada. Y aún siguen peleando el tema de la constituyente y va a seguir siendo rechazada porque es algo que el pueblo no pidió, pero no de esa forma que los políticos la quieren meter. Ahora, ¿cuál es el segundo escenario? No tiene mayorías en el Congreso. En una asamblea constituyente puede ser que nos haga el tiro por la culata. Prefiero tener la constitución del 91 que es garantista a que se convierta en una constitución conservadora por culpa del poco estrategia política del gobierno nacional. Yo lo tengo que decir y lo canto. Es una mala decisión una constituyente en el país. Y no olviden suscribirse.